Del ayuno, un tema decisivo en esta época tan desastrosa en que vivimos. Y cuando estaba en la campaña en Patterson, hablaba conmigo un hermanito que estaba tomando unos cursos teológicos en un gran seminario de allá de Norteamérica, y me contaba él, que es un hombre tremendamente espiritual, me decía: hermano, yo me quedé maravillado porque uno de los grandes doctores en teología que nos dio clases, una de las enseñanzas que nos dio fue que ya no había que ayunar, porque Jesús había hecho todo en la cruz y era innecesario en esta época ayunar. Yo dije, bueno, con maestros como eso, me imagino que los discípulos saldrán a hundir más la pobre humanidad de lo que está. Esa es la teología moderna. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, porque no es cuestión de teología ni de hombre, es cuestión de la palabra de Dios. Nosotros estamos ceñidos a la palabra, aquí está la verdad, esto no cambia, aquí no hay señales de variación ni sombras de doblez de ninguna clase, esto es una verdad total. Y el que no se ciña por la Biblia perece, porque la vida está en la palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9, verso 15. Mateo 9, 15. Ahí vamos a ver al mejor teólogo que jamás ha existido, el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él sobre este asunto? Y lo que él dijo está en pie. Fíjense que lo que el Señor habló ahí viene de la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Tus discípulos no ayunan, comiendo al por mayor, Juan y Pedro y los demás atrás del Señor. El Señor explicó, dijo: ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Fíjense cómo el Señor se refirió al ayuno como un periodo de luto. Cualquiera de ustedes entiende eso, es un término tan común, que periodo de luto es un periodo en el cual hay tristeza y las personas se privan de hacer cuantas cosas porque están muy tristes porque murió tal o cual persona, están de luto. Pero en el ayuno estamos de luto porque está muerta la mayor parte de la humanidad, y estamos de luto, pero no un luto de ropaje, sino un luto de acción para que resuciten de entre los muertos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que hay algo, actividades que pueden resucitar la humanidad que está muerta espiritualmente por causa de su pecado. Y el Señor dice, pues, pero los que están de boda, eso no pueden tener luto, eso están gozándose, porque el esposo está ahí con ellos, y hay fiesta porque el esposo va a tener una gran victoria al casarse con una ayuda idónea. Alabado sea Dios. Dijo, pero vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y agárrese martillazo y absórbalo. Sea glorificado el nombre de Dios. Y sonríase que el Señor le ama. Es una orden del general de este ejército: ayunarán en cuanto yo sea quitado. Ahí no hay teología que eche eso a un lado, ni ningún impío que venga con ninguna clase de alternativa. No, es que ayunaríamos. Si le gusta o no le gusta, ese no es el problema. Usted está llamado a ayunar. Alabe lo que el Señor le ama, no se ponga triste. Y en el ayuno es un periodo de luto. Entramos en un periodo de privación, de tristeza, porque hay muerte. Pero muerte espiritual en la humanidad. Algunos familiares nuestros, otros amigos nuestros, otros vecinos nuestros, gente que amamos, muertos. Y no queremos que sigan muertos, porque si siguen muertos, la condenación les aguarda. Queremos que resuciten a tiempo. Y gloria a Dios que hay un resucitador que vino eso mismo, a dar vida a los que andan muertos en el pecado. Y el ayuno es un periodo de tristeza en el cual logramos la resurrección de los que mueren y andan muertos por causa del pecado. Veremos en detalle sobre ese punto tan importante más luego. Pero aquí lo más importante es que cuando el esposo fuera quitado, ayunaríamos. Y fíjense que hay un punto muy interesante. Aquí esa orden quedó metida en el corazón de los discípulos. Y cuando el Señor fue levantado, que voló hacia el cielo y se fue a la diestra del Padre, y eso ocurrió
Eso ocurrió 50 días antes de eso ocurrió 10 días antes de Pentecostés. 50 días antes de Pentecostés, el Señor apareció resucitado. Tuvo 40 días mostrando su resurrección, se fue al cielo después de esos 40 días, y 10 días más tarde vino Pentecostés. Pero fíjense que entre su vuelo a la diestra del Padre y Pentecostés hay 10 días. Y hay una orden en pie: cuando yo sea quitado, ayunarán. Visualice el asunto, que está muy interesante. El Señor me ha mostrado que en cuanto Él desapareció, ellos entraron en ayuno. Y ahí hubo 10 días en el aposento alto, en oración y en ayuno, 120 ayunando y orando, cumpliendo la orden del Señor y esperando lluvia de arriba. Y en los 10 días cayó Pentecostés y nació la iglesia. La primera iglesia en Jerusalén, no fue en Roma. Sonríase, que el Señor le ama, los embusteros no están ajenos a los cielos. La primera iglesia fue en Jerusalén, galileos rústicos, humildes, gente sin letra. Fueron la primera iglesia, los pequeñitos que siempre Dios ha escogido para avergonzar a los grandes, los poderosos, ahí estaban. Todos recibieron Espíritu Santo y fuego y hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí estaban, ayunaron y oraron. La orden estaba en pie y en cuanto fue quitado ellos obedecieron. Ahí que está el asunto, la victoria es de los obedientes. Y el ayuno, aunque a mucha gente no le gusta, y hay algunos que el diablo le dice aquí en la orejita: te enferma, muchacho, tuberculoso te pone. Tuberculoso está el diablo, pobrecito, sea bendito el nombre de Dios. Se va a poner más saludable, porque el exceso de comida que come la gente amerita descanso. Sonríase, que el Señor le ama. Y cuidado con meterse en la glotonería, que eso no conviene. Pero la humanidad, dice la ciencia médica, que come de 4 a 5 litros de alimento, más del que necesitan diariamente. Es una fantasía. Y ese exceso de alimento tiene el cuerpo que eliminarlo. Y montones de esos excesos se van como toxina a la sangre. Por eso hay tanta úlcera y tanto estreñimiento. Alabe, lo que el Señor le ama. Y tantas enfermedades terribles que oprimen hoy en día a la humanidad. El exceso de comida, dicen los médicos, que es la cosa principal de todos los males que aflige la humanidad hoy en día. Quiere decir que cuando usted entra en ayuno, le está dando unas vacaciones al sistema digestivo que va a salir renovado de la actividad. Yo tengo la experiencia en la multitud de veces que Dios me ha llamado a ayunar 3 días, 5 días, 7 días, que cuando termino esos ayunos y comienzo a comer muy livianito, entrando en condiciones, siento una energía y una fortaleza mucho más grande que cuando estoy comiendo normal. Hasta el punto que duermo 3 horas y no puedo dormir más, porque despierto con una energía y una lucidez mental. Hasta el cerebro se me renueva. Quiere decir que, como dicen algunos científicos, que tienen razón, que el comer mucho embrutece, dicen. Sonríase, que el Señor le ama. Se afecta hasta el sistema nervioso, hasta el cerebro, cuando tiene el cuerpo que deshacerse para eliminar ese exceso de comida. Por eso que el ayuno, aunque estamos pensando y vamos solamente a trabajar la parte espiritual, tiene una bendición física extraordinaria. Yo leí un libro sobre ayuno no espiritual, de médicos, tratando las enfermedades con ayuno. Ayunos totales y ayunos parciales. Algunos trataban con ayuno total, donde solamente la persona usaba agua destilada. Y otros usaban un ayuno casi total, donde solamente le daban agua destilada con limón. Y después dan los testimonios increíbles de las enfermedades que recuperaba la gente en una forma increíble, las enfermedades. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, la parte que vamos a tratar y lo que nos importa ahora es este punto. Ayunaríamos, y ahí vamos en lo espiritual exclusivamente. Esa es una orden, esa orden está en pie. Ahora, la Biblia dice esto, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y en el ayuno es decisivo que el Espíritu de Dios lo dirija. Lo dirija cuándo va a ayunar, cuántos días va a ayunar, en qué forma va a ayunar, todos los detalles que implica un ayuno, veremos sobre los detalles. Pero el Espíritu de Dios le tiene que dirigir, aquí no hay un patrón específico. El primer ayuno que yo rompí fuera de tiempo fue el primero que hice, por las teorías de algunos evangélicos, que ya me habían enseñado, los ayunos son hasta las 6 de la tarde. Mentira del diablo, aquí no dice eso, en ningún sitio. El ayuno es dirigido por el Espíritu de Dios, y dice hasta las 6 el Espíritu, amén, pero puede decir hasta las 3 de la tarde, y puede decirle hasta la 1 de la tarde, y puede decirle hasta las 11 de la noche, y puede decirle 40 días, sonríase que el Señor le ama.
se ponga triste ni se desmaye. Lo que Dios le dirija, hágalo. Que el que ayuna dirigido por el Espíritu va a ayunar con las fuerzas de Dios. Por eso que el libro del ayuno que Dios me dio se llama el ayuno del Señor, porque es el Señor el que pone la fuerza, el que dirige, el que hace todo a través de usted, usando este tabernáculo que tenemos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando el esposo se ha quitado, ellos entonces ayunarán, dirigidos por el Espíritu de Dios. Ese punto es decisivo, porque esto está en la Biblia, los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Todo en la iglesia del Señor es dirigido por el Espíritu. No se dirija a usted mismo, que va a fracasar. No haga como algunos que yo he conocido que se metieron a pastor ellos. Yo encontré uno que estaba enfermo, vino para que lo orara. Yo dije, cuando Dios te llamó a pastorear? No, él no me llamó, fue que había una iglesita de una necesidad, yo me metí, te metiste a pastor tú por tu cuenta, ahí estaba hecho un escombro. Oramos, pero salió volando a lo que Dios lo había llamado. Y sí que hay que tener un cuidado terrible, dirigido por el Espíritu de Dios, vamos en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios la victoria no hay quien nos la pueda arrebatar. Y tenemos autoridad sobre el diablo y protección de Dios contra Satanás. En la voluntad permitida de Dios no se sabe lo que puede pasar. Cuídese, alabado sea Dios. Pasamos a Lucas 21, 34. Lucas 21, versículo 34. Fíjense lo que el Señor previene para el último tiempo. Oigan con cuidado, que esto no es casualidad. Lucas 21 es un capítulo de los últimos días. Miren lo que Él previene. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Palabra linda esa. Dice que en los últimos días había demonios especializados en comer, demonios comelones, que estarían atacando al pueblo de Dios. Él está hablando de su iglesia, al pueblo de Dios, poniendo el pueblo a comer. ¿Para qué? Para impedir la orden. Ayunarán. El diablo dice, no, comerán. Son dos grandes jefes. Uno te da la orden y el otro también da la del. Y tú es el que tienes que coger a cuál vas a obedecer. Ayunarán. Para que haya crecimiento espiritual, haya más poder de Dios, haya más victoria. El diablo comerán. Se enfermen físicamente y espiritualmente se mueran. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos previene. Cuídense, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Es un demonio que se mete en el corazón del ser humano. Y el corazón anhela comer. Y hay gente hoy en día que no vive para comer. Y hay evangélicos que yo he visto ante mis ojos que comen más que un pichón de elefante. Y hasta que no lo sienten aquí, en la parte superior del esófago, no paran. Alabe lo que Él le habla. Pero hay un fruto del Espíritu que se llama templanza, que es una fuerza de voluntad para hacer lo que conviene. Porque todo dice el apóstol Pablo que es lícito, pero no todo conviene. Si usted puede hacer esto, aquello, lo otro, pero no conviene todo. Hay que tener cuidado y hacer lo que conviene. Jesús mismo se tuvo que meter por ese plano. Se tuvo hasta que dejar bautizar de Juan y decirle, Juan, conviene que guardemos toda la palabra. Sea bendito el Señor. Y parte de la palabra es que nos cuidemos de la glotonería, del exceso de comida. Dáñelo el cuerpo y le arruina a usted espiritualmente. Mire, si cuando uno come un poquito más de la cuenta y le toca predicar, va uno temblando, porque como que no siente uno dominio. Cuando uno come livianito por la tarde y se va sintiendo esta parte media del cuerpo vacíita, como que uno siente una libertad en el espíritu sobrenatural. Es lo que dice la Biblia, que el sentir de la carne es muerte, la carne siente contra el espíritu. Así que hay que tener cuidado con el asunto de la comida. Comer no es pecado, pero glotonería sí es pecado, porque daña el cuerpo y daña espiritualmente a uno. Y Él nos previno. Nunca olvido un hermano que vino una vez a la oficina y me dijo, Dios me dio la visión extraordinaria. Me dijo, te voy a mostrar la idolatría de la iglesia. Pensar en idolatría en la iglesia, uno se queda atónito. El que piensa en idolatría, lo que piensa seguir son los muñecos esos que cargan al hombro. Y la gente postrado delante de ellos, como vimos tantos en Ecuador, cara a cara, así, mirando esas estatuas y hablándole ahí. A mí el corazón se me quería salir del pecho, del dolor tan terrible. Pero hay de los hombres que han lanzado a la idolatría satánica, inmortal, infernal a la pobre humanidad. Hay de ellos. No quiero estar en su ropa. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Pero no era esa idolatría la que el Señor le habló al hermano. Te voy a mostrar, y dice que lo transportó en una visión a una llanura enorme, y ahí había una multitud gigante, incontable. Esa es mi iglesia. Ahí estaban las multitudes de creyentes que forman el cuerpo de Jesucristo. Mire la idolatría, y frente a la multitud había un enorme plato, y al lado del plato había cuchara, cucharillo, tenedor y cuchillo, y la multitud hacía reverencia, se doblaban ante el platón, y volvían y se bajaban y se enderezaban. Y dijo, esa es la idolatría de mi pueblo, la comida. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mire, se puede perder el culto de la iglesia, pero la comida no se la pierde por nada. Sonríase, que el Señor le ama. Y sí que hay que cuidarnos de esas cuestioncitas, porque el que es creyente de verdad ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo dice que se niega a sí mismo. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame. Ese es el Evangelio. Pasamos a Marcos capítulo 9, verso 29. Marcos 9, 29. Ese es el pasaje, antes de tomar ese versículo específico, donde el niño epiléptico apareció en escena. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Jesús vino y lo echó fuera. Cuando vinieron a la casa, los discípulos lo veían muy inquietos. Dice que habían fallado en un punto, echar fuera un demonio, pero no estaban conformes. El problema no es que usted falle, cualquiera puede fallar. El problema es el conformismo, que usted se conforme con la falla y se quede muy tranquilo. Ellos no estaban tranquilos. Apenas llegaron a la casa, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Como diciendo, tú no ungiste para echar fuera demonios. Salimos la primera vez y no hubo diablo que se aguantara. Llegamos gozosos porque los demonios no se nos sujetaban en tu nombre. Pero a este le dijimos, vete, y dijo, no me voy, y no se fue. ¿Y qué pasó? ¿Por qué falló lo que tú nos dijiste? Realmente el Señor los había ungido para echar fuera demonios. Pero en el ejército de Satanás hay muchos tipos de demonios, como hay muchos rangos y posiciones en los ejércitos de la tierra. Y ese era de un rango elevado. Y dijo, no me voy. Y hasta que Jesús no lo echó fuera, no se fue. ¿Por qué no pudimos echarlo? Jesús le contestó, ese género, ese tipo de diablito, con nada puede ser echado, si no es con oración y ayuno. Ahí está el punto donde la teología se cae al piso. Que si el pueblo de Dios no ayuna, hay diablos que se nos ríen en la cara. Si el pueblo de Dios no ayuna, hay montones de oprimidos que se quedan poseídos por los demonios y no se van. Y ese diablo de epilepsia, mire, hoy en día es una cosa fantástica la cantidad de gente que hay epiléptico. Cuando en las campañas ahora, montones de gente epiléptica fueron libertados, que venían a testificar. Ya llevo 4 días sin pastillas, sin nada, no me da el ataque, me daba todas las noches. Gloria a Dios, que es una trágica esclavitud incurable para la ciencia médica, solamente calmante para que eso no lo oprima en una forma más trágica. Sea bendito el Señor. Pero con oración y ayuno, los demonios tienen que salir. Y yo he tenido muchas experiencias, que he ido a orar por personas y he orado por ellos y lo han sido libertados, y el Señor seguido me ha dicho, vete, ayuna 5 días. Me acuerdo específicamente aquí en Camuy, en un campo. Y fuimos, el pastor que estaba en la iglesia de Pentecostal y yo, y oramos por el muchacho. La persona se quedó igual, era un caso horrible. Yo me arrodillé en una esquina de la casa y comencé a orar. Y el Señor me habló y me dijo, vete y ayuna 5 días y le oras de nuevo. Y cuando yo me puse de pie, el pastor creía que iba a orar de nuevo. Me dijo, vamos a orarle de nuevo. Y yo dije, no, vámonos. Pero mira, vámonos. Y salimos. Cuando yo por el camino le dije, el Señor me dijo esto, que ayune 5 días. Ah, pues yo también ayuno, me dijo él. Y yo metí 5 días de ayuno corrido. Y entonces, cuando terminé el ayuno, hubo un culto en Camuy, que lo teníamos siempre los lunes por la noche. Algunos de ustedes se acordarán. Y ahí nos reuníamos en los bajos de mi hogar, donde después fue oficinas del ministerio. Ahí teníamos el culto, y ahí trajeron al joven. Yo mandé razón a la casa y lo trajeron. Y le oramos, aparentemente se quedó igual. Yo dije, mentira, diablo, está libre, llévenselo que está libre. Al otro lunes lo trajeron nuevo. Le dije, da gloria a Dios que estás libre. Me dijo, doy gloria a Dios que estoy libre, y usted que ayunó por mí. Yo no le había dicho a nadie que había ayunado, yo no sé cómo él lo supo. Sería que el diablo antes de irse se lo dijo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que hay ocasiones que hay que ayunar para que gente sea liberada.
Y aún nosotros que llevamos años predicando, hay veces que Dios nos llama a ayunar para después ir a orar por cierto tipo de opresiones malignas. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso que la dirección del Espíritu es decisiva, para que no se meta uno en problemas innecesarios. Y en ocasiones yo he ido a orar por personas y Dios ha mostrado: no ore, está bajo juicio, no lo liberto hasta tal fecha, puedes orar 1000 veces por él ahora, y no. Y yo he dicho amén y he seguido andando. Y la gente se queda como, pues no oró por él. Y esto no es cuestión del hombre, esto es cuestión del Espíritu de Dios. Es cuando Él quiere, es cuando Él determina, es cuando Él sabe que es prudente. Si yo me muevo fuera de su dirección, quedo en vergüenza y avergüenzo el Evangelio. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero con oración y ayuno, en el momento de Dios no hay diablo que se resista. Bendito el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 17, verso 20, el mismo pasaje del niño epiléptico, pero una alternativa muy interesante y muy importante. Dice que la misma Biblia dice que la palabra está escrita precepto sobre precepto, uno aquí, otro allá. Y cuando unimos todo lo que dice aquí y dice allá, encontramos la verdad total del tema que queremos aprender. Y fíjense que aquí es otro pasaje, otro evangelista, pero la misma situación, la misma alternativa. Y cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Dice que Jesús contestó estas palabras. Mateo 17, verso 20. Dijo: por vuestra falta de fe. Eso no está en San Marcos, pero está aquí. Y es el mismo pasaje. Por vuestra falta de fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará. Nada os será imposible. Para el verso 21 viene el complemento de nuevo. Pero este linaje, este tipo de demonio, no sale si no es con oración y ayuno. Si usted une los dos versículos, encuentra que para que haya fe, tiene que haber oración y ayuno. Y a eso tiene que añadirlo algo que Pablo explica en la carta a los Romanos, cuando Pablo dice: y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sí, que para que la fe esté viva en nosotros y haya fe, hay un triple tratamiento, una trinidad en el tratamiento: oración, ayuno y la palabra. ¿Dónde ya sé que el Señor le ama? La vida de los creyentes no es la vida del impío. La vida del creyente verdadero no es la vida del evangélico conforme, mundano y tibio. La vida del evangélico es una vida de oración, de ayuno, de vigilia, de la palabra. Esa es la vida que vivía Pablo, y Pablo lo dice en la Escritura, que su vida era de oración, ayuno y vigilias. Se amanecía orando de vez en cuando. Gloria sea Jesús. Muchos evangélicos no se amanecen orando nunca. Antes se amanecían en un baile, y en un velorio, y en un holgorio del diablo, pero ahora no se van a amanecer orando nunca. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¿Qué excusa tendrán delante de Dios cuando el Señor les recuente su vida pasada? Ah, tú amabas más el mundo que a mí, aún después de convertido. Hubo una ocasión en que Dios me tuvo meses y meses y meses, que toda la semana o cada 2 semanas me metí una vigilia, solito en casa, encerrado en la habitación. Me arrodillaba a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana me levantaba las rodillas. Y a esa hora me levantaba, desayunaba y me iba para la escuela a trabajar, porque estaba todavía trabajando. Y estaba el día trabajando y no me daba sueño. Antes de irme se lo decía: anoche comí pan en abundancia, descansé en ti 10 horas de rodillas, tengo que estar más despierto que nunca hoy. Y no podía el sueño de ninguna manera, sentía así, mentiroso, y se iba. Sea glorificado el nombre de Dios. Es decir, que para que haya fe, para echar fuera demonios, tiene que haber oración y ayuno. Y la palabra, cuando usted ayune, no pierda el tiempo caminando para arriba y para abajo, ni buscando conversación con la gente para que pase el tiempo para irse a comer. No se engañe usted mismo, que no nos podemos engañar a nosotros mismos y a Dios menos. Cuando ayune es un tiempo de luto, tristeza por las almas perdidas, oración con lágrimas, con gemidos, oración con desesperación, con amargura en el corazón porque están perdidos tanta gente que uno ama. Y ahí uno lee la palabra, medita en la palabra, y cuando sale de ahí uno sale unos metros espirituales más arriba. Y montones de gente que están perdidos se salvan. Sea bendito el nombre de Dios.
Hay poder en Jesús. Isaías 58:6. Profeta Isaías, capítulo 58, en el verso 6. Dice el profeta, trata un punto aquí importantísimo. Dice, y no es este el ayuno que yo escogí. A usted le conviene el ayuno que Dios escogió, no el que usted escoja. Estemos muy alerta a este punto tan importante. El que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, deshacer las ataduras de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Para eso que se ayuna. Entiéndalo bien. Yo he oído gente sencillamente ofreciendo un ayuno porque él siente de vez en cuando un dolor de barriga y quiere que Dios se lo quite. Ofreciendo un ayuno porque hay ciertos problemitas y quiere que Dios se lo resuelva. Ofreciendo ayuno porque económicamente está mal y quiere que Dios lo levante económicamente. Pero el ayuno que Dios escogió no es ese. Esos son problemas que Dios se los presenta al Señor y Él los resuelve. Porque Él dijo que le presentáramos a Él su problema. Eso está claro en la Biblia. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Pero sí presentad vuestras peticiones con toda suerte de oración y súplica y acción de gracia. Eso es todo en cuanto a nuestros problemas y nuestras situaciones. Preséntelos al Señor, Él lo va a resolver. No esté ansioso para que lo resuelva más ligero. Pero cuando es cuestión de ayuno, es para romper los yugos del diablo, para dejar ir libre a los quebrantados. Romper las ligaduras de impiedad del diablo sobre los pecadores. Sea bendito el Señor.